Hola, hola, muy buenas tardes, Dios les bendiga, ¿cómo están? Espero que bien. Sabemos que la promesa de Dios para nuestras vidas, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 8, que todas las cosas nos ayudan a bien. Así que estamos confiados, creyendo que todas las cosas se están alineando conforme a la voluntad de Dios a favor de nosotros. Y eso es algo maravilloso porque Dios no es hombre para que mienta. Dios prometió que en medio de toda circunstancia difícil, Él estaría con nosotros. Sus discípulos les prometió: yo estaré con vosotros días hasta el fin del mundo. Y qué maravillosa promesa es esa cuando nosotros tenemos en mente la palabra que Dios estableció para nuestras vidas. Y así que bienvenidos a esta transmisión, a este momento donde vamos a meditar en Dios. Hemos seguido una secuencia en este tiempo de temas y le hemos puesto los nombres de Dios. El primer nombre que estuvimos tratando casi por una semana fue el Padre, Abba. Hablábamos acerca de nuestra relación con Él con nosotros, acerca de los verdaderos hijos de Dios, el amor que Él nos tiene, un amor incondicional, un amor tan maravilloso, tan grande. Y yo puedo resumir el amor que el apóstol Pablo escribió en la carta de los Efesios, que quién puede medir el amor de Dios, profundidad. ¿Quién puede medir el amor de Dios? Yo creo que ni las ciencias exactas, que son la física, la matemática, pueden llegar a medir el amor de Dios. Es tan profundo que no se puede medir esa profundidad, la longitud, la anchura del amor de nuestro Dios. Ahora, solamente con eso en mente, imagínate cuánto nos ama. Y durante una semana estuvimos hablando del perfecto amor del Padre hacia nosotros y cómo es que a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo nosotros hemos venido a alinearnos y a ser parte de esa familia. Las escritoras en el Evangelio de Juan, dice el Evangelio de Juan capítulo 1, dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. A los que le recibieron le fue dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto es lo maravilloso para nosotros, lo más grande, lo más profundo para nosotros es que Él nos amó, y no solamente de palabras, sino de hechos. Su amor fue acción. Él dio a su Hijo propiciación, en precio por nosotros, en sacrificio por nosotros, para que nosotros a través del sacrificio del Mesías, a través del sacrificio de Cristo, nosotros tengamos vida eterna. Así que ese es el amor del Padre, y ese es el Padre que nos ha tocado, y ese es el Padre a quien debemos toda nuestra adoración. Por eso el día de hoy también vamos a seguir esa secuencia, solamente que hoy quiero tocar el nombre de Dios con con ese título que se le da, Elohim. Elohim. Y durante algunos tiempos a mí me gusta mucho leer la cultura judía, porque sabemos que el cristianismo, pues su base, su fundamento es las palabras de un judío. Jesús era judío, fue judío y es judío, y por lo tanto el evangelio sale de los judíos para las naciones. Y Jesús nace en la tierra de Israel. Y para conocer verdaderamente el Dios a quien nosotros adoramos y el Padre a quien Jesús nos vino a presentar, necesitamos conocer la cultura judía. Y bueno, yo me he dedicado por un tiempo a leer la cultura, sus tradiciones, sus costumbres, algunos escritos, que hasta llegué a comprar uno de estos libros maravillosos, que es la Torá. La Torá, la Torá es la ley, ¿sí? La instrucción. Esto es la palabra Torá. No tiene otro significado que eso, Torá,
que es la ley, desde Génesis hasta Deuteronomio. Este libro lo contiene y es un comentario la Torá comentada por un rabino que se llama Rashi, es Rashi de esta manera. Y bueno, este es Bereshit. Bereshit es el libro del Génesis. Y este es un comentario hermoso, es un comentario muy bonito, tiene muy buenas explicaciones. Y bueno, de ahí tomé algunas ideas que hoy quiero compartir con ustedes. Pero antes de entrar al tema, quiero leer lo que dice el libro de los Salmos, Salmos capítulo 91. Me gusta mucho el capítulo 91, versículo 14. Salmos 91, 14, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Por cuanto ha conocido mi nombre. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Y me he preguntado, tal vez tú hayas hecho la misma pregunta una y otra vez: ¿cuál es el nombre de Dios? Porque nosotros como cristianos, sí, decimos, es que ya no seguimos la tradición judía, nosotros ya no estamos bajo esa tradición judaica, ahora nosotros somos cristianos. Pero la intención es saber verdaderamente cuáles son los nombres que se le han dado a Dios, porque para los musulmanes sabemos que es Alá, para los judíos sabemos que es Yahvé, y para los cristianos pues sabemos que es Jesús, el Hijo de Dios. Y bueno, pero las escrituras que forman la cultura cristiana, las escrituras que han llegado a nosotros, conocida como la Biblia, contiene precisamente 39 libros del Antiguo Testamento que forman parte de las escrituras judaicas, que no son cristianas, por así decirlo, sino que son judaicas, son escrituras judías, fueron escritos por hombres de la nación de Israel en el tiempo de Moisés, por ejemplo, David, Jeremías, Isaías, y están dentro de nuestra Biblia, lo conocido como las escrituras cristianas. Pero dentro de estas escrituras cristianas encontramos este salmo, y este salmo me dice: lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Y cuál es el nombre de Dios? Algunos discuten mucho sobre este tema, el nombre de Dios. Se han escrito muchos libros sobre el nombre de Dios. ¿Y por qué no decirlo? Nosotros los cristianos solamente mencionamos el nombre de Jesús. Y algunos dirán, es que esa es la ordenanza, eso es lo que Jesús nos enseñó. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre se los dará. Pero ¿cuál es ese nombre? ¿De dónde viene ese nombre? ¿Cuál es el nombre de nuestro Dios? Porque para nosotros, ya los cristianos, sabemos que el nombre de Jesús es sobre todo nombre. El apóstol Pablo lo menciona, que a él le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y de los que están en la tierra. Ok, nosotros ahora tenemos esa revelación maravillosa. Pero dentro de la revelación del Antiguo Testamento, lo que los profetas recibieron, Dios se reveló a ellos de muchas formas y de muchas maneras. Dice en la epístola a los Hebreos capítulo 1, Dios habiendo hablado de muchas formas o de muchas maneras a nuestros padres. Entonces Dios se reveló a los profetas, a los patriarcas, a los jueces, de muchas formas, y ellos captaron la esencia de Dios de una manera tan especial que lo dejaron plasmado en las escrituras. Por ejemplo, este nombre que hoy vamos a estudiar, o ya estamos estudiando, que es Elohim. Elohim se menciona, se usa 2300 veces en las escrituras
para referirse a Dios, al Dios de Israel. Ahora, nosotros hemos mencionado y hemos declarado que nosotros también pertenecemos a la nación de Israel por la fe, que significa que hemos sido injertados en el olivo verdadero que es Israel. Hemos sido injertados y que nosotros también tenemos herencia de Israel, y una de las herencias que hemos recibido es las escrituras, y esas escrituras es el Antiguo Testamento. Y no está por demás saber un poquito más acerca del Dios de Israel, el Dios del pueblo judío, de cómo se reveló durante el Antiguo Testamento, porque Él tuvo sus manifestaciones, esas manifestaciones que dejaron marcado el corazón de una nación, y que ahora nosotros tenemos que conocerlo, porque algún día nos van a preguntar, en algún momento a alguien se le va a ocurrir, nos van a preguntar y nos van a decir: bueno, ¿y cuál es el nombre de tu Dios? ¿Cuál es el nombre del Dios del Mesías, de aquel que proclamó, de aquel que habló? Entonces no podemos nada más decirle pues el Dios de Israel. No, el Dios de Israel tuvo diferentes formas de manifestarse. Los patriarcas tuvieron experiencias hermosas que le atribuyeron a Dios un nombre, le pusieron un título a Dios para referirse a ese momento especial. Entonces, ¿cuál es el nombre de Dios? Y uno de los nombres de Dios, o conocido, el tetragramatón, que es el tetragramatón, es el nombre de 4 letras. El nombre de 4 letras es YWHW. Ese es el tetragramatón, el nombre de las 4 letras. YWHW, y de ahí se deriva el nombre de Dios, o más bien dicho, los 72 nombres de Dios. A ver, ¿cómo? Entonces no es solamente Dios, no, porque Dios se puede utilizar para referirse a cualquier Dios. Nosotros los cristianos lo convertido en algo sacro, en algo santo, el nombre de Dios. Inclusive hemos hecho una distinción para referirse a la deidad, a Dios el Padre. Muchas veces lo escribimos con D mayúscula, y para referirnos a Dios, a un Dios de este mundo, lo escribimos con D minúscula. Pero cuando lo hablamos, la gente no hace distinción si lo estás hablando con mayúscula o con minúscula. La gente no lo va a entender de esa manera. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber a qué Dios nos estamos refiriendo. El Dios de Israel tiene un nombre. El nombre del Dios de Israel ahí se desarrolla o se ramifica en 72 nombres, los cuales a nosotros se nos ha revelado solamente 21 nombres. A ver, ¿cómo 21 nombres? Y el resto, si son 72, ¿por qué solamente nosotros conocemos 21? Porque las escrituras dicen, dentro de los 10 mandamientos, dice la palabra: no tomarás el nombre de tu Dios en vano. No tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Por qué no tomaremos el nombre de Dios en vano? Porque muchas veces nosotros lo utilizamos para cualquier cosa, el nombre de Dios. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios santo! ¡Ay! Comenzamos, ¿no?, a utilizar el nombre de Dios de una manera vulgar, de una manera popular, de una manera común y corriente. Y no, el nombre de Dios merece honra. Por eso en la oración del Padre Nuestro dice Jesús: santificado sea tu nombre. Y entonces imagínate, nosotros conociendo muy poco los nombres de Dios, algunos de ellos lo utilizamos en vano. ¿Habría alguna consecuencia para nosotros o para aquellos que utilizan el nombre de Dios en vano? Sí, la Biblia
juicio sobre aquellas personas que toman el nombre de Dios en vano. Por eso no juréis ni por el cielo, no juréis ni por la tierra. No juréis por el cielo porque es el trono de Dios. Y no juréis por la tierra porque es el estrado de sus pies. Entonces el nombre de Dios merece respeto. El nombre de Dios merece honra. El nombre de Dios debe de ser santificado, santo, apartado. Por lo tanto, Dios dejó una ley y los judíos lo hablan, los judíos lo dicen, que si nosotros utilizamos, pronunciamos mal el nombre de Dios, utilizamos o aplicamos el nombre de Dios mal, vamos a acarrear consecuencias, enfermedades, algunas situaciones complicadas en nuestra vida. Por eso a Dios se le plació, solamente se le plació que se nos llegara a revelar los 21 nombres de Dios. Pero el famoso tetragramatón, el nombre de las 4 letras, incluye 72 nombres. El resto no se nos es permitido. Inclusive para los judíos ortodoxos, hablar de Dios o utilizar el nombre de Dios, tienen que hacer un ritual de purificación. Ellos se tienen que purificar, limpiar el rostro, las manos, lavarse la boca para pronunciar el nombre de Dios. Imagínate hasta dónde ellos llegan, ¿no? En santificar o en honrar el nombre de Dios. Y nosotros, cuando se nos ocurre, cuando estamos que enojados, utilizamos el nombre de Dios. Entonces, dice la palabra, hay una promesa para aquellos que conocen el nombre de Dios. Salmos capítulo 91, verso 14, dice, por cuanto en mí también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Bueno, y uno de los nombres que se mencionan en la Biblia y que existe aproximadamente 2300 veces este nombre y es referente al Dios de Israel, es el nombre de Elohim. Elohim en pocas palabras es Dios, pero es una palabra que proviene de una raíz que significa fuerza, capacidad, poder. Una vez más, Elohim viene de una raíz, fuerza, capacidad, poder. Entonces, cuando nos referimos a Elohim, ¿en dónde lo encontramos? ¿En qué parte de las escrituras encontramos ese nombre de Dios, Elohim? Fácil, en el libro del Génesis capítulo 1, verso 1. Mira que dice la palabra: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó. La palabra ahí, o el nombre de Dios ahí, es precisamente el nombre de Elohim. Y Elohim es un nombre también, es un nombre en plural que se usa para el único Dios de Israel. Ojo, vean algo bien importante, prestemos atención aquí. Elohim es un nombre en plural. Si nosotros lo traducimos literalmente, Elohim significa dioses. A ver, dioses no significa que somos politeístas. Cuando referimos a Elohim, al Dios, estamos hablando de la fuerza, de la capacidad, del poder que involucra el nombre Elohim. Y cuando hablamos de Elohim, hablamos de una unidad, no de una pluralidad, porque muchos pueden malinterpretar que nosotros somos politeístas, porque estamos adorando a un Dios que tiene diferentes dioses. No, algunas doctrinas dicen que nosotros tenemos a un Dios con 3 cabezas, porque hablamos de un Dios Padre, de un Dios Hijo, de un Dios, cuando realmente eso no es así. Cuando nosotros sabemos que nosotros adoramos al único Dios. Por eso tanto los cristianos como
Dios se nos conoce, más bien dicho, se nos conoce como el pueblo de un solo Dios. Nosotros somos monoteístas, no somos politeístas. Mono es uno, teos Dios, un solo Dios. Pero cuando nos referimos al Dios de Israel con el nombre de Elohim, estamos hablando de su fuerza, estamos hablando de su capacidad, de su poder, aunque la traducción literal de este nombre es dioses, en el sentido cuando dice, en el principio creó Elohim y la tierra. Ojo, dentro de la gramática vemos nosotros cómo se combina en esta parte, en este versículo del Génesis 1:1, cómo se combina un plural con un singular. Ojo, cómo se combina un plural con un singular o un singular con un plural. En el principio creó, singular, Dios, Elohim, plural. ¿Cómo es que un plural se puede conectar con un singular? Es que no estamos hablando que en el principio los dioses, como la cultura hindú, también lo practican, ¿no? Los hindúes dicen que la creación fue hecho por varios dioses. No, nosotros creada o fue hecha por varios dioses, solamente un Dios, pero que manifestó su capacidad, manifestó su poder, manifestó su fuerza al momento de crear los cielos y la tierra. Algo bien extraordinario. Hace unos días alguien me dijo, ¿nosotros somos trinitarios o somos unitarios? ¿Tenemos un Dios trinitario o un Dios unitario? Bueno, conociendo las escrituras y sabiendo que nuestras raíces en la fe vienen precisamente de la declaración o de las escrituras judías, nosotros nos damos cuenta que somos monoteístas. Una vez más, somos monoteístas. Pero alguno de ustedes tal vez se preguntará, a ver, pastor, ya me está confundiendo. ¿Por qué dice que somos monoteístas, un solo Dios, pero a la vez confesamos o profesamos tener a un Dios Padre, a un Dios Hijo y a un Dios Espíritu Santo? Entonces, ¿somos unitarios o somos trinitarios? Ojo, la Trinidad, vamos a quitarlo. Yo te sugiero que quites de tu vocabulario la palabra Trinidad, porque es ahí donde algunos grupos religiosos nos golpean, es ahí donde muchos nos atacan, porque dicen, es que la palabra Trinidad viene de las raíces católicas, apostólicas, romanas. Ojo, razón, porque fue creado, esa frase fue atribuido a un concilio. Muy bien, entonces, ¿cómo le podemos llamar? Bueno, fácil, o un Dios lo mismo, Dios triuno, un Dios que se ha manifestado en tres, en una esencia, de una manera especial, con el amor del Padre, con el amor del Hijo y con la manifestación del Espíritu Santo, pero los tres son uno solo. Es uno solo, porque lo mismo que el pueblo de Israel conoce y hace su declaración como el Shema o el Shema Israel Elohim, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Esa es la declaración que nosotros hacemos también. Por eso dice en Deuteronomio capítulo 6, verso 3 y 4, dice, oye pues Israel y cuida de poner por obra para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os veis el Dios de vuestros padres. Presten atención, en el versículo 4 dice, oye Israel, Shema, oír, escuchar, Shema, escucha Israel, nuestro Elohim. Este es uno de los pasajes bíblicos muy polémico. ¿Cómo es que en este versículo Jehová hace el pacto? Pero ven cómo utiliza el escritor. A propósito,
No, no a propósito, sino que nos está enseñando un secreto, nos está revelando cómo Dios se ha manifestado a través de la historia de una manera especial con cada patriarca, con cada profeta, con cada juez, con la nación de Israel y ahora con nosotros la iglesia. Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras a los profetas, ahora se nos ha hablado a través del Hijo. Ahora, como el Padre habló a los profetas y ahora habla a través del Hijo, que dice: me es necesario que yo me vaya, porque si yo me voy, vendrá otro consolador. A ver, ¿quién está ahí? Jesús está hablando del mismo y está hablando del Espíritu Santo. ¿Cómo él era del pueblo judío? Él era judío. Él oye, Jehová dice, Jehová tu Dios, oye Israel, dice Jehová nuestro Elohim, dioses. Pero ese Dios se en su capacidad, en su poder de crear las cosas. Y no solamente eso, sino que también se nos habla por este tiempo a través de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús mismo hace referencia al Padre, a su persona y al Espíritu Santo. ¿Estamos equivocados nosotros? ¿Quién tiene la razón? Es que no es que tengamos nosotros la razón y que los judíos están mal, o que los judíos están bien y nosotros estamos mal. No, sino que el mismo Dios de Israel es el mismo Dios de nosotros. El Elohim de ellos es el Elohim de nosotros. Ese Dios manifestó en su fuerza, en su capacidad, en su poder, el Todopoderoso, es el mismo que se manifestó y es el mismo que proclamó Jesús en la tierra, y es el mismo el Espíritu Santo da testimonio. El Espíritu Santo da testimonio de que el Padre está con nosotros. Y en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo hace referencia a eso, que el amor de Dios esté con vosotros, la comunión del Espíritu Santo y el Señor Jesucristo. Pablo en todos sus escritos utiliza ese término para despedirse de las iglesias, que la Jesucristo, que el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo en sus escritos. Entonces, no estamos confesando tres dioses, estamos confesando un solo Dios que se ha manifestado en la historia como un Dios lleno de amor, como un padre lo tiene para con sus hijos. Es de su Hijo para que a través de Él nosotros nos reconciliáramos con Él. Y a través del Espíritu Santo nos da la fuerza. Ahora, ¿tú consideras que los judíos ignoran todo esto? ¿Tú crees que los judíos ignoran que existe el amor del Padre? Cuando Jesús dice que el Padre somos uno. Si ellos ignoraran que Dios se ha manifestado como Padre, no se hubiesen enojado con Jesús. Ahora, ignoran los judíos al Ruach HaKodesh, como le dicen a ellos, el Espíritu Santo. ¿Crees que ellos ignoran al Espíritu Santo? No, ellos no ignoran al Espíritu Santo. Y aquí vamos a entender algo más maravilloso todavía, porque de aquí, cuando Pedro les ordena bautizarse solamente en el nombre de Jesús. Y muchos me han preguntado, entonces, ¿cuál es el verdadero bautismo? ¿El bautismo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o el bautismo en el nombre de Jesús? La explicación es sencilla. Cuando Pedro ordenó que se bautizara Jesús, hay un porqué, hay un motivo. Los judíos no rechazaron al Padre, los judíos no rechazaron al Espíritu Santo, los judíos rechazaron ¿a quién? A Jesús, al Hijo, a Él rechazaron. Entonces, el bautismo es identificarse con alguien, el bautismo
identifica con algo. En la antigüedad, cuando los pueblos, los persas, iban a pelear con sus enemigos, una noche antes ellos sumergían sus espadas y sus lanzas en sangre para identificar los que eran instrumentos de guerra. Y de ahí tomaron la idea del bautismo. ¿Para qué? Para que al momento de sumergirlo pudiéramos identificarnos con alguien. En este caso, el bautismo para nosotros, cuando nos bautizamos, nosotros decimos: te bautizamos en el nombre del Padre, porque te identificas como hijo, te identificas con el Padre. Te bautizamos en el nombre del Hijo, porque en el nombre de Jesús te identificas con tu pecado y con el perdón de tus pecados, y te identificas como hijo de Dios. Y con el Espíritu Santo te identificas con Él. Entonces el bautismo es una identidad. Tú te identificas con la persona, en el nombre de la persona que te estás bautizando. Por eso Pedro, cuando les ordena a los judíos, a sus paisanos, bautizarse en el nombre de Dios, era porque se tenían que identificar con aquel que ellos mismos habían despreciado, habían desechado, habían crucificado, lo habían matado, porque en la acción del apóstol Pablo les dijo: ustedes son culpables. Entonces ahora, para perdón de sus pecados, yo les pido que se bauticen en el nombre de Jesús. Ahora, cuando ellos fueron bautizados en el nombre de Jesús, ¿qué sucedió? Dice la palabra que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Entonces ahí nos damos cuenta que el Elohim de ellos se manifestó. El Elohim se manifestó. Elohim se manifiesta con fuerza, con capacidad y poder. Y de repente vino sobre ellos un viento recio, poder, fuerza. Dice: y fueron llenos del poder del Espíritu Santo, sobre los 120. Y cuando aquellos fueron bautizados con Jesús, pero vino sobre ellos el amor del Padre, sobre ellos el Espíritu Santo. Por eso cuando viene sobre ellos la deidad a través del Espíritu de Dios, a través del Espíritu Santo. Ese es el Elohim, el nombre de Dios, que creó los cielos y la tierra. Ahora habita en nosotros. Nosotros, dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 6, dice que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo, y en el Espíritu Santo está toda la deidad. Jesucristo fue templo de esa deidad. Pablo lo menciona y dice que en él habitó corporalmente toda la deidad. Entonces, ahora veamos algo bien sobre el Antiguo Testamento. Ni el templo de Salomón, primero, ni el tabernáculo, ni el templo de Salomón pudieron sostener toda la deidad de Dios. Toda la deidad. Cuando la gloria de Dios se derramaba en el tabernáculo, solamente una persona podía estar ahí. Ahora, cuando Salomón inauguró el templo, estaban los salmistas, cantores, sacerdotes, todos estaban inaugurando el templo. La gloria de Dios descendió. ¿Qué sucedió? Dice que todos salieron del templo porque no pudieron resistir esa presencia maravillosa. El Elohim se manifestó con fuerza, con poder, con toda su capacidad en el templo, y ni los sacerdotes pudieron resistirlo. Pero cuando vino la manifestación, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios mismo, hecho carne, habitó en medio de nosotros, caminó en medio de nosotros, y toda la deidad que descendió en el templo de Salomón, en el tabernáculo, ahora caminaba en las calles de Jerusalén. Una sola persona tuvo en su cuerpo toda la plenitud. Ahora, esa plenitud está habitando en ti y en mí. El Elohim, con toda su capacidad, con toda su fuerza, está en nosotros. ¿Y para qué viene? Ojo, ¿para qué viene? ¿Por qué el escritor del Antiguo Testamento dice: en el principio creó Dios, el Elohim? ¿Por qué pone Elohim en el capítulo 1 de Génesis?
por lo que viene más adelante. Porque cuando él hace la connotación del nombre de Dios como Elohim, hablando de su capacidad para recrear las cosas, de lo que Satanás había hecho, capítulo 1, verso 2, y la tierra estaba desordenada, estaba vacía, había tinieblas. Solamente con la connotación del nombre de Elohim, cuando dice el Dios de Israel, Elohim, capacidad, era ahí él estaba demostrando la capacidad que tiene el Dios de Israel para recrear, para reconstruir todo lo que Satanás había destruido. Cuando vemos al Elohim manifestado en Génesis 1:3, cuando vemos que saca de las tinieblas la luz y comienza a ordenar, es el poder de Elohim que está creando todas las cosas. No sus manos, su boca, sus palabras, su fuerza. ¿Y cuál es la fuerza de acción? El espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Mira qué maravilloso. Si hoy nosotros comprendemos esto y captamos la idea de Elohim, vamos a salir avante de esta circunstancia. Por cuanto han conocido mi nombre, el Dios de Israel, el Elohim de Israel, el Elohim del Génesis capítulo 1, que se manifestó con toda su capacidad, con toda su fuerza, con todo su poder, hizo una recreación, hizo una reordenación, una restauración. Dios nos va a sacar de esta situación. Aunque las noticias digan que esto va a empeorar, Dios dice, aunque empeoren, yo recrearé tu espíritu, te daré fuerza, te daré poder, te daré la capacidad para que tú salgas adelante. Esa es la promesa de Elohim y eso es lo que Él nos revela, porque lo que Él nos está mostrando, lo que Él nos enseña a través de este maravilloso nombre es que Dios del principio, Dios de las huestes o Dios de los ejércitos, Dios de la justicia, Dios del perdón, Dios de las alturas, Dios el que está cerca. Ese es el Elohim que predicamos. Ese es el Elohim que nosotros manifestamos. El Elohim se hizo carne y habitó entre nosotros y vino con una capacidad para hacer libres a los cautivos, para darle libertad a los oprimidos, para sanar a los enfermos. El Elohim, con su capacidad de restauración, estuvo en esta tierra. Y hoy el Elohim está con nosotros también. El Dios que tiene la capacidad, la fuerza para sacarnos adelante de esta situación. No somos politeístas, somos monoteístas. El Shema Israel, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Ese es el Dios en quien nosotros predicamos. No somos politeístas porque no adoramos a tres dioses, adoramos a uno solo, que se manifestó en esta tierra y que se sigue manifestando a través de su gloria, a través de la presencia del Espíritu Santo. Él nos en victoria, nos lleva a nosotros cada día en una manifestación gloriosa. Nos enseña que el verdadero nombre de Dios se revela a nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos ama tanto, nos quiere de una manera tan especial que no oculta su nombre de nosotros. Mira, eso es algo. Él su nombre de nosotros. Y cuando tú y yo estamos pasando ciertas situaciones, algunas circunstancias como las que estamos viviendo, Él viene a darte un propósito de vida. Él es el Elohim que creó la luz, el orden y la vida. Él es el que ha estado en la tierra desde el principio.
Cuando la tierra estaba en tiniebla, estaba desordenada, estaba vacía, Él le dio luz, le dio orden, le dio sentido a esta vida. No pierdas la esperanza. Hoy solamente hemos hablado de un solo nombre de Dios, Elohim. Su capacidad, su fuerza, su poder, es lo que Él te va a confías en Él. Si tú le tomas de su mano y confías de que Él no te abandonará ni te dejará, Él siempre estará contigo. Y en todo momento, Él se va a revelar a ti de una manera especial. Como lo hizo con los patriarcas, con los profetas, Él lo hará también contigo. Quiero invitarte a que pongas esta palabra en tu corazón, lo dejes grabado en tu espíritu. No somos politeístas, somos monoteístas. Adoramos a un solo Dios que se ha manifestado de diferentes formas y nos ha hablado de diferentes maneras a través de la historia por diferentes maneras. Y ahora nos sigue hablando a través de su Espíritu Santo por medio de su palabra. Él es el Elohim, el Dios todopoderoso, el Dios que lo llena todo y fuerzas en medio de tu debilidad, y es el que te va a dar el poder para vencer cualquier circunstancia que estamos viviendo el día de hoy. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este maravilloso momento, que esta enseñanza quede grabado en nuestros corazones de una manera especial, mi Dios. Que nada de lo que hoy hemos hablado, el enemigo lo distorsione. Que ninguno de los que hoy estuvimos aquí, el enemigo produzca en ellos espíritu de confusión, sino que esta palabra traiga paz, traiga seguridad, traiga confianza de que adoramos al único Dios verdadero, al único Dios de Abraham, al único Dios de Isaac y al único Dios de Jacob, a un Dios que se ha manifestado en la historia con el amor de un padre, el cariño y la amistad de un hermano, de un amigo, Jesucristo, y que hoy en día a través de su Espíritu nos guía para ser más que vencedores en este tiempo. Hoy te pido, Señor, que todos los que nos escuchan, tu fuerza, tu capacidad y tu poder sea sobre ellos. Que en el nombre de Jesús, nuestro Señor Jesucristo, hoy el nombre de Dios, uno de los nombres de Dios, Elohim, se manifieste en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Amén. El día sábado estaremos tocando otro tema de la serie Los Nombres de Dios. Así que te espero el sábado a las 7 de la noche. Y el día lunes nosotros tenemos nuestra masterclass, El Rugido de León. Ahí está nuestra publicidad en la página de Facebook Jutzpah. Búscanos ahí y envíanos tus datos. Tenemos una sorpresa para ti. Así que espero que nos acompañes en nuestra masterclass el día lunes a las 7 de la noche, El Rugido de León. Una de las escenas escatológicas que estaremos tratando ese día. Dios te bendiga y nos vemos pronto. Bye.